Tov, Jodesh Tov Umeboraj, que tengamos un excelente mes de Elul, que hoy transcurre su segundo día de comenzado. Hoy es 1 de Elul, ayer fue 30 de Menachem, y nos quedan ahora un par de horas más para finalizar este segundo día de Rosh Chodesh y toda la convocación que este Rosh Chodesh trae consigo. Después de una interrupción muy prolongada, no querida, pero prolongada en fin, eh, podemos agradecer al Boreo Olam de que estamos aquí, eh, nuevamente juntos como para poder continuar esta tarea que es inacabable, porque el estudio del Tanaj, el estudio de nuestras fuentes, no es una tarea que vaya a tener algún límite. Los limitados a veces somos los seres humanos nada más, que no sabemos bien cómo enfrentar la tarea, pero en última instancia, aquí hoy tenemos que agradecer a Dios, al Gomel Lehayadim Tuvot Shuyemalan Koutuv, como bendije el día de Shabbat pasado, porque a veces los estados y los estadios de enfermedad no son a veces los estadios deseados. Son tiempos complejos, son tiempos donde todo se va oscureciendo y lo único que nos aferra a la esperanza, a la vida, es ante todo la fe férrea, para utilizar la misma palabra, en el Creador y el amor de aquellos que nos rodean y que se ocupan y se preocupan por nosotros. Así que les damos la bienvenida. Tengo algunos nombres y personas nuevas aquí que no conozco, pero que eventualmente es muy importante recibirlos, y otros queridos nombres eventualmente que volvemos a reencontrarnos a partir de este escenario. Todavía van a disculpar la tonalidad de mi voz, pero bueno, 3 semanas con una tos prácticamente inclaudicable me han llevado a perder la capacidad de las cuerdas vocales hasta este momento, que seguramente se habrán de retomar con el tiempo próximo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Nosotros estábamos ya en el capítulo 9 de Megillat Esther, y eso es lo que pusimos aquí. Lo último que habíamos visto era cuando el rey, en las letras que están marcadas en amarillas, se publicó el edicto en Shushan de la defensa de los judíos, que podían llegar a actuar en defensa propia, y aparte colgaron a los 10 hijos de Amán. Bueno, la primera parte de nuestro Sheur está dedicada a los versículos 15, 16, 17 y 18 del capítulo 9. Estamos promediando, decíamos, la Megilá. Nos falta muy poco tiempo, eventualmente, pero veremos eventualmente cómo los sucesos nos van abriendo algunas perspectivas que para nosotros parecían ser perspectivas usuales, pero que no conforman sino un verdadero milagro. Nos dice la Megilá que los Yehudim que residían en Shushan, recuerden que Shushan era la capital del reino de Ahasverosh, de los persas, se reunieron el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Shushan. Y pone la Megilá que en los despojos, Ubabizá, los Shalhuekedan. Es interesante. Lo que hubieran hecho así los enemigos de Israel, enfrentando a los judíos, matándolos, era quedarse con sus posesiones. Sin embargo, los Yehudim de Shushan luchan por sus vidas el día 14 de Adar. Quiere decir, el día 14 de Adar es un día después del 13 de Adar. O sea que el día 13 de Adar se les permitió a todos los Yehudim defenderse, cosa que antes no podía ocurrir.
pero también la gente que vive en Shushan, se ve que la capital tiene entre sus bondades y sus no bondades el hecho de que los antisemitas siguen pululando. Y las capitales de todos los países es donde tal vez se manifiesta tanto la idea de un antisemitismo venal, inspirado, por supuesto, por las autoridades gubernamentales, cuando no eclesiásticas. Pero los judíos que vivían en Shushan volvieron a reunirse, se volvieron a congregar. Baikahalú, Kahal, el día 14, Gam, también, se reunieron también. Aquí le falta la traducción, el concepto de también, el día 14. Vayargu Shushan Shlosh Motish. Y en ese día mataron a una gran matanza, pero 300 hombres, bastante para ser una horda antisemita. Pero tengamos en cuenta que Babizá los Shalhu Judá. No tomaron de ellos ni siquiera nada, una moneda de oro. Ahora bien, Usheara Yehudim y los demás judíos quiere decir aquellos Yehudim que no vivían en cada capital, también se agruparon aquellos judíos que vivían en las provincias del rey, en las 127 provincias, y pelearon por sus vidas, y tuvieron descanso de sus enemigos, luego de haber matado entre los que les odiaban a 75.000. Y otra vez, pero del botín no echaron mano. Prestemos atención a este fenómeno, porque aquí los judíos no son vándalos. En este caso vinieron a defenderse, a defender sus vidas, y por lo tanto, ellos lo que hacen es defender sus vidas. Ahora miren ustedes, los judíos de las demás provincias, 127 provincias, se tienen que defender, por eso dice pelearon por sus vidas. Ta'amod al-Nafshan, y pudieron tener descanso luego de que mataron a 75.000. Prestemos atención a este número, 75.000. Esto sí es mucho considerando de que, bueno, son 127 países, y en esos 127 países, obviamente, se multiplican los enemigos de Israel, si bien 75.000 en 127 países no parecería ser una cifra muy exagerada. Entonces, los judíos que vivían en las provincias del rey, nos dice la Megilá, actuaron el día 13 del mes de Adar. Todos recuerdan, era el día que Amán había sorteado para producir en definitiva ese genocidio, Dios no permita, que tenía programado. Ahora bien, los judíos que no vivían en Shushan lucharon sus batallas el día 13, pero dice Benoah de Arbaata, mientras que el día 14 de Adar descansaron, mientras que los judíos de Shushan, ustedes vieron aquí, ¿sí? Ellos también se reunieron el día 14, o sea que tuvieron un día más de batalla. Entonces, los judíos periféricos el día 14 descansaron y ese día lo declararon día de fiesta y de alegría. Y por eso es clara la Megilá. De Yehudim ayer de Shushan, dice, y los judíos que estaban en Shushan se agruparon los días 13 y 14 y descansaron el día 15. Ahora ustedes comprenderán por qué tenemos 2 días para Purim, el 14 de Adar y el 15 de Adar. El 15 de Adar responde a quién? A los judíos que estaban en Shushan. Por lo tanto, haciéndolo ese día, día de fiesta y banquete o banquete, que es una comida festiva y regocijo. Bien, entonces ustedes comprenderán ahora estos dos lineamientos que tiene la celebración de Purim. Bien, todos los judíos que no vivían en la capital se defendieron el día 13 y ya Baruch Hashem el 14 de Adar quedaron libres de sus enemigos. Un milagro. No tuvieron parte del botín y por eso el día 14 lo celebran con
Mamá es una fiesta de agradecimiento a Kadosh Baruj Hu, con banquetes y regocijo. No así los judíos de Shushan. Los judíos de Shushan necesitan un día más. O sea, el 13, cuando empieza la revolución de los judíos, tenemos así, el 14, y recién descansan eventualmente el día 15 de sus enemigos. Aparece un concepto aquí que tiene que ver eh, el concepto de Noah. De Noah quiere decir descansaron, tuvieron menujá, ¿sí? Entonces, es un concepto muy interesante porque dice de Noah, de Arbaasa, quiere decir ellos descansaron en el día 14 o en el día 15. En función de esto, vamos a ver que nuestros comentaristas nos traen aquí algo muy interesante. La Sagrada Torá habla también de la Menujá. La semana pasada, precisamente en Perashat Aikel, hemos estudiado y escribimos en el Darje Noam último, y lo baten a Tahana, el Menujá de la Nahala. Acá Baruj pone en boca de Moshe esta reflexión donde Moshe Rabbeinu le dice al pueblo judío que todavía no habéis llegado ni a la Menujá, ni al descanso, ni a la Nahalá, ni a la herencia, porque estábamos todavía transcurriendo los últimos días del desierto, por lo menos el último mes de Moshe Rabbeinu. Entonces, la tierra de Israel es llamada Menujá y Nahalá, tanto por un concepto de Menujá, de descanso, del solaz, también la Nahalá, quiere decir la herencia. Ahora, la Torá establece la Menujá como una condición para la construcción del Bet HaMikdash y también para borrar, para cumplir con la mitzvah que ustedes conocen, que es Timje et Vejer a Amalek, quiere decir borrar el recuerdo de Amalek, también del cual Amán forma parte intensa de esa nación. Por supuesto que hay un concepto de menujá que no necesariamente es positivo, como el que marca en este caso la Torah en Perashat Ekel. Ustedes todos lo recuerdan. Pero otro concepto de menujá, cuando es precisamente con Amalek. Ustedes recuerdan que el primer ataque a mansalva de Amalek, ¿cuándo fue? A la salida de Mitzrayim, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que atacó por la retaguardia? Atacó a los más débiles, a los enfermos. Y a Israel estaba exhausto de esa caminata de la salida de Mitzrayim y de tanto atravesar el Yam Suf y llegar al desierto sin agua, que prácticamente Amalek no tuvo ni siquiera compasión básica por el pueblo de Israel. Ahora bien, Moshe Rabbeinu le ordenó a Yoshua que tomase hombres, en este caso hombres, dice Rashi, de importancia, en este caso tzadikim, hombres justos, porque con ellos la guerra iba a ser parte de un milagro. Y por lo tanto, Moshe Rabbeinu también decide actuar en esa batalla. ¿Cómo actúa? Yéndose a la colina lindante con el campo de batalla. Y en ese momento se acuerdan que la Sagrada Torá decía que todo el tiempo que Moshe Rabbeinu elevaba sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando Moshe Rabbeinu dejaba sus manos caer, Israel entonces perdía. De allá, Beaniach Moshe Terab de Gabar Amalek. Entonces, eso es cuando Moshe apoyaba sus manos. No es dejaba descansar sus manos, sino que las apoyaba. Quiere decir, como si tuviera sus manos débiles. Y obviamente, entonces, no solamente que no se podía vencer a Amalek, sino que Amalek prevalecía. Así también fue porque Am Israel estaba también cansado, estaba extenuado, y por eso Amalek, obviamente, lograba prevalecer contra Israel. Y eso es lo opuesto de la menuja. Muy bien. ¿Cuáles son esas dos circunstancias que dijimos donde la menuja tiene que ser el ámbito natural de lo que es la existencia del pueblo judío en su tierra? Lo primero es para construir el Mikdash.
La primera tarea que Am Israel va a tener que hacer después de la conquista es encontrar ese lugar que Dios ha establecido para establecer el santuario. Nos dice Perashat Eker la semana que pasó, precisamente, y lo bate mateata el amenujá de el anajalá, así me lo queja no tendrá. Porque no habéis llegado ahora, hasta ahora, al descanso y a la heredad que Hashem tu Dios te entrega a ti. Ba'abartem et Yordán, habréis de pasar este río Jordán, y Shartem Ba'aretz, y habréis de asentaros en la tierra, asher Hashem Elokehem Manjil Etchem. Y Hashem, de lo que Hashem quiere eventualmente darles a vosotros en heredad. Peidiach lachem, Mikol oivehem misavim. Entonces nos dice la Sagrada Torah en Perashat Eker, a través de Rujú, y Niach lachem. Niach es el concepto de menujá. Menujá quiere decir, ya los enemigos no los van a atosigar. Y Shartem Beta, y por lo tanto podréis habitar, nos dice la Sagrada Torah, en seguridad y tranquilidad. De allá, a Makom Asher Yibhar Hashem Elokehem Bo, será el lugar que Hashem vuestro Dios elija, Le Shakem Shemon Sham, para hacer reposar y recibir su nombre. Shama Tabiu el Korasher Anohim. Allí habréis de traer todo lo que yo os ordeno. Dicen los Sajamim en el Midrash de Sifri, y lo bate Madata, nos dice Moshe Rabenu, porque no habéis llegado aún el Amenujá. El Amenujá, el descanso, se refiere a Shiloh. De el Anahalá y a la heredad definitiva se refiere a Yerushalayim y la Kodesh. Entonces, estamos todavía allende el Jordán. Cuando entremos a la tierra de Israel con Yehoshua, entonces Shiloh será el primer descanso del Aarón Aberit del Mishkan, en ese lugar maravilloso que representó la cuna de la profecía de Shemuel. Y luego la Nahalá representa ya más de 300 años después, cuando David Amelech logra conquistar Jerusalén de manos de los Yebusim y su hijo Salomón haya de construir el primer Bet HaMikdash en Jerusalén. Ahí está la primera menujá. Y Mijiat Amalek, el segundo punto, dijimos, es cómo borrar, cumplir con la mitzvah de exterminar a Amalek. Así nos dice la Sagrada Torah en Devarim, precisamente en nuestro libro, Perashat Kitabo, de allá, Beanía Hashem Elokeja Leja Mikol Oiveja Misaviv. Y será que cuando Hashem tu Dios te deje reposar de todos tus enemigos alrededor, en la tierra donde Hashem tu Dios te entrega a ti por Najalá, por herencia, para heredarla, Timje el Pejer Amalek de Tajat Hashamayim, lo tishkach. Habrás de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos, no vayas a olvidar. O sea que también aquí, en esta segunda opción, no solamente la primera del pueblo judío llegando a la tierra, sino también aquí, cuando habla de Amalek, también se habla de Menujá. Y la Najalá, obviamente, es la tierra que ahora la posees tú bajo toda tu autoridad. Recién allí, esas son las condiciones para la migia. Quiere decir, para el borrar, eventualmente, a Amalek de debajo de los cielos. Por lo tanto, lo que explican nuestros comentaristas es, podemos ver a partir de esta realidad, que la Sagrada Torah ha establecido una condición para esa transición de una etapa a la otra etapa en el proceso de la construcción de la nación. No podemos dar un paso adelante antes de la etapa anterior y antes que esa etapa anterior esté bien pasamentada. Solamente cuando el pueblo de Israel alcance la madurez de la menujá, de ese descanso, y la najalá, y la herencia,
entonces podrá ahora ponerse en marcha para enfrentarse con nuevos desafíos. Ya sea si el objetivo de esos desafíos es negar el mal y el quitar la oscuridad que se cierne sobre su país, o ya sea una acción positiva, en este caso va a traer la incrementación de la luz y la elevación de la santidad, como es el santuario. Entonces tenemos dos mitzvot a cumplir. Recién cuando se pueda cumplir el amenujá de la nájala. Menujá, el descanso y la herencia, la heredad. Solamente después de eso, cuando tengamos la tierra y cuando ya el pueblo esté establecido en ella y nombre su rey, allí entonces quedarán dos mitzvot por delante. Borrar a Amalek y la construcción del Bet HaMikdash. Ahora bien, nos dice el Abarbanel algo muy interesante, su libro Ma'ayanea Yeshua. Dice que hay diferentes niveles de menujá, de ese descanso, de ese reposo, y que a veces nos puede llevar a alguna confusión en esas etapas. Veamos. El Abravanel pone un acento muy interesante. Yoshua, por ejemplo, Yoshua, el sucesor mismo de Moshe, había considerado que él había concluido la parte de la conquista y por lo tanto había traído al pueblo judío a la menujá. Pero, dice la Barbanel, Itbarer Sheta'a, pero nos damos cuenta que él se equivocó. ¿Por qué? Porque todo aquello que dejó sin conquistar, o sea que quedaron muchos bolsones dentro de la tierra de Israel, en medio de las tribus, en medio de las posesiones de las tribus, donde quedaron pueblos emoritas o canaanitas. Todos ellos, los que quedaron allí sin conquistar, todo eso vino a desmoronar un poquitito los fundamentos y lo dejó muy lejos al pueblo judío de la Menujá. O sea que Yoshua pensaba que había cumplido con su misión, pero lamentablemente no la pudo cumplir. Después de que el pueblo judío sí llegó a la Menujá, estamos hablando de difícil periodo terrible, 300 años de los Shoftim, donde el pueblo de Israel se vio en una situación de subidas y bajadas terribles. Llegamos a Shemuel y allí a Israel llega a la Menujá. Por eso decíamos que la Menujá era Shiloh. Y allí elige un rey. Y es en ese momento que cuando el rey es establecido en Israel y es consagrado, ¿qué hace Shemuel? Ustedes recuerdan, la primera mitzvah, más allá de luchar circunstancialmente contra enemigos del tiempo, eh, eh, la gente de Amón o los Pelistín, Shemuel ordena a Shaul que ahora tenía que dirigirse a cumplir la mitzvah que había establecido Dios. ¿Y cuál era? Mijiat Amalek, borrar a Amalek. Pero sabemos cuáles fueron las consecuencias, ¿verdad? Entonces, Shaul lo hizo con mucho valor, con mucho heroísmo, pero dejó todo el ganado en vida, en pie, y dejó al rey Agag de Amalek, cosa que eso lo hizo quedar como despreciado delante de Shemuel y delante de su creador. Por lo tanto, cuando estábamos allí de poder conseguir Mijiat Amalek, cumplir con la mitzvah, todavía estábamos muy lejos de esa mitzvah. ¿Me entienden, verdad? También David, cuando David Amelech llegó casi con todo el poder y pensó que Kadosh Baruj Hu ya lo había exonerado, eximido de todos los enemigos, lo hizo descansar de todos sus enemigos en alrededor, y que David Amelech, entonces ahora que había conquistado Jerusalén, se podría proponer construir el Bet HaMikdash. Recuerden que David Amelech sí pelea con Amalek, no lo borra, pero acuérdense, los que ya han estudiado el Tanaj, que David Amelech vivió exiliado en un lugar llamado Tziklag, que era una ciudad que le habían dado los filisteos.
y esa ciudad fue saqueada por los amalecitas y tomaron prisioneros a toda su familia y a todas las familias de los soldados. Y por supuesto que David va a luchar contra Amalek. No los extermina, no cumple con la mitzvah de Mejiat Amalek. Pero cuando él pensaba que ya había terminado con todas sus batallas, le queda ahora nuevamente claro a David que todavía le restaban muchas otras batallas y solamente Shelomó, su hijo, va a ser Ish Abenujá, el hombre que habrá de alcanzar la Benujá, el descanso. Ahora bien, lo que explican nuestros comentaristas un poco más modernos, siglo XVI, XVII, dice, entre ellos el Maharal de Praga, si todos se hubieran comportado de acuerdo a la exigencia básica de la ley y hubiesen esperado a la concreción definitiva del proceso, es posible que la primera menujá, aquella obviamente en la época de Yoshua, cuando conquistamos la tierra, hubiera sido verdaderamente la menujá completa y la correcta. Pero a Israel, explica el Maharal de Praga, tiene una constancia que es Ahama Pedida, que significa un Am Patid, es como Reuben, ¿no? Pajat, Kama y Mal Total. Está siempre acelerado, está siempre apresurado, está siempre un día antes, no un día después. Por lo tanto, todas las circunstancias se complicaron y entonces necesitó el pueblo de Israel de procesos agregados para poder volver a la menujá. Pasando a nuestro relato, la menujá en la Megilá no viene como una condición de la guerra. Ante todo porque los Yehudim no fueron quienes propiciaron la batalla, sino que la guerra o esta batalla, o este ataque, casi que le fue impuesto a los judíos. La menujá en la Megilá, el descanso en la Megilá, es una consecuencia de la guerra, de Noah, no y de Hem. Descansaron de sus enemigos. Pero cuando la Megilá pone de manifiesto este descanso, también viene como para mostrarnos un mensaje mucho más profundo, mucho más agudo sobre los judíos de Shushan. Aparentemente, y este pensamiento es muy interesante, lo trae el Rav Igal bien Shita, los judíos pensaron que a pesar de que estaban en el Galut, en el exilio, habían llegado a la Menujá, habían alcanzado el descanso, el solaz en el imperio persa. Y por eso cayó sobre ellos la desgracia de Amán. Después de que pudieron sobreponerse a Amán y sus decretos, pudieron descansar de esa desgracia y les pareció como si hubiera vuelto la etapa de pacificación, de armonía, y donde se podía volver a la rutina. Solo que la menujá, el descanso en el exilio, es en todos los tiempos, en todas las circunstancias, es una ilusión y nunca va a ser una menujá shelomá. Nunca va a ser una menujá shelomá. Nunca va a ser un descanso absoluto. Recuerdo, hace pocas semanas fue el aniversario de la AMIA, 27 años, donde las fuerzas de Amalek, ¿no?, destruyeron el edificio de la comunidad judía en Buenos Aires, de la comunidad judía de todos. Y la verdad es que la conmoción fue muy grande. Al principio no, porque la población media de la Argentina decían,
Esto es el problema de los judíos con los palestinos, con los árabes. ¿Por qué nos importan a nosotros? Nos importan de importar esa problemática del Medio Oriente. La respuesta clásica de la Argentina. En la medida que se fueron dando esas manifestaciones, tardes enteras, un 18 de julio, los años siguientes, pidiendo justicia y verdad, nada más, no otra cosa. El judío pensaba que ya estaba hecho. Hasta el día de hoy, pasaron 27 años, y los mismos gobernantes, con distintos nombres, que llevaron a cabo toda esa gran mortandad y ese ataque terrible, no ha cambiado. Sin embargo, a veces pasa en el consciente o en el inconsciente del judío, que cuando más pasan los años, la situación se ha tranquilizado. Y es así como la diáspora parece a veces ganar esa batalla. Pero no es así. Tanto es en la Megilá ese acostumbramiento a que volvimos a las etapas buenas, que Mordejai Yehudí se hizo el segundo del rey Ahasverosh. Pero su reinado es un reinado imaginario. Este tipo de menujá no va a dar ningún tipo de frutos positivos con sentido. Y por supuesto que esa menujá no debería de ayudar a la construcción del Bet HaMikdash. Y esto es también importante, porque la misma realidad la puedo contar con respecto a mi país de origen. Entonces después, los gobiernos que llegaron diferentes a la, a la, a la tiranía que propuso ese hombre de tanto odio a los judíos como fue Menem y Iemak Shemov. En última instancia después vinieron gobernantes que nombraron asesores y ministros a los judíos. Y ese es el error. Ahí empezamos, como Mordejai, a pensar que la realidad es diferente. Bueno, es así entonces que la Megilá nos invita a continuar un poco más en este capítulo 19 y nos dicen, por eso los judíos de los pueblos, a Yehudim Aprazim, los pueblos quiere decir los judíos que vivían en las periferias, no en la capital, y los que habitan en las ciudades no muradas o no amuralladas, las que no tenían murallas, hacen del día 14 del mes de Adar un día de fiesta y alegría. Prestemos atención, por favor, acá. Un día bueno quiere decir un Yom Tov, así lo traducen aquí. Yom Tov, un día de fiesta, un día, llamémoslo, para nuestro recurso lingüístico, un día festivo, y donde a regalos unos a otros. Mishloach Manot, Isler Rehel. Aquí tienen ustedes ya una de las primeras costumbres que ya los Yehudim de Shushan, los Yehudim periféricos, empezaron a tener. Y escribió Mordejai tales cosas. O sea que Mordejai ahora lo que hace es llevar al escrito todo un relato para que no se olvide. Escribió Mordejai tales cosas y envió cartas a todos los judíos que había en todas las provincias de Rey Ahasverosh, tanto las cercanas como las lejanas. ¿Para qué fueron las cartas? Las cartas fueron para los judíos, para que se reunieran en la celebración del día 14 de Adar y del día 15 del mismo todos los años. Prestemos atención, por favor. Ahora, la orden de Mordejai es tomar la conciencia de la memoria y que no quede solamente como un episodio único en la historia de la judería persa, sino que ahora todos los años, el 14 de Adar y el 15 de Adar, efectivamente, serían tiempos de celebración. ¿Por qué? Como días en que los judíos tuvieron, ahí tienen, ¿vieron? Menujá, descanso de sus enemigos. En un mes que se convirtió para ellos
de un mes de pesadumbre a un mes de júbilo, y de un tiempo de duelo a día bueno, Yom Tov, día de enviarse presentes los unos a los otros, y aquí se agrega algo más a las tradiciones de Purim, dádivas a los pobres. Todo lo que hacemos en Purim, todo nace como consecuencia de esta tradición impulsada por Mordejai a los Yehudim de Persia. Y por eso el versículo 23 dice algo muy interesante. Bekibel a Yehudim. Y los judíos se comprometieron, pero en realidad en el hebreo dice Bekibel a Yehudim. Kibel. Kibel no es Kibelu. Kibel es uno solo. ¿Qué significa Bekibel a Yehudim? Vamos a estudiarlo más adelante, a seguir esta práctica ya iniciada, como Mordejai les había escrito. Aquí, tal vez, tenemos un escenario que a mí, humilde entender, marca una diferencia con todo el resto de la vida. Porque acá tenemos un mundo ya diferente. Tenemos un mundo diferente. Los judíos se comprometieron a seguir esta práctica ya iniciada, y por otro lado, como Mordejai había escrito. ¿Qué quiere decir como Mordejai había escrito? Bueno, ustedes me dicen, está claro, él le mandó las cartas, sí, pero ¿saben qué? Hay algo más. Es aceptar ahora que hay una autoridad. El pueblo judío en la diáspora a veces parece desbocado. Cada uno hace lo que quiere, cada uno piensa como puede, cada uno establece sus parámetros. Sin embargo, dice, aquí escucharon amor. Muy bien, y entonces la Megilá nos dice, porque Amán, hijo de Amdatá, el agagita, el enemigo de los judíos, había tramado la destrucción de los judíos y había echado suertes, Purim, para determinar la fecha de la destrucción y el exterminio, otra vez, para tomar conciencia. Pero cuando Esther recurrió al rey, este ordenó por carta que los malvados designios contra los judíos recayeran sobre la propia cabeza de Amán y que él y sus hijos, en resumen, ¿no?, fuesen colgados de la horca. Por lo tanto, llamaron a esos días Purim. El nombre elegido por el enemigo es el nombre que ahora también me sirve a mí para marcar mi supervivencia. Es utilizar el rasgo de ese día, utilizándolo ahora como un recurso de amparo para mi supervivencia. Muy interesante. A causa del sorteo, Pur, y así como consecuencia de todas las palabras de esta Higueret, la carta, y de lo que les había ocurrido. Esta es la segunda parte de nuestro estudio que vamos a hacer parcialmente hoy, donde obviamente nos refiere esta segunda parte que después de esa batalla que libraron los judíos, tanto periféricos como los judíos nucleares de Shushan, los judíos celebraron lo que llamamos el Yom HaMenuchá, ese día de descanso, porque descansaron de sus enemigos de forma espontánea y diría que natural. Ahora bien, esto significa, explican algunos comentaristas en forma muy delicada, que no hay ninguna duda que los judíos celebran en forma espontánea. Celebran en forma espontánea su victoria, con cualquiera de nosotros, y el hecho de haber podido salvarnos, descansar de la guerra. Entonces, lo que no dice la Megilá es que ellos celebraron la fiesta de Mordejai y Esther. La fiesta de Mordejai y Esther era que ellos se enfrentaron con Amán, en Nisan del año pasado. O sea que, en realidad, los judíos celebran su victoria, pero no recuerdan toda la epopeya del momento en que Esther cambió la historia, y que ahí lograron que Amán y sus hijos fueran colgados. Es muy interesante esa mirada, ¿verdad? Porque el momento de poder establecer que los judíos tuviesen victoria era el momento en el cual
Mordejai y Esther propiciaron esto. Y eso pasó en Nisan anterior. Ahora estamos en Adar del año siguiente. Muy bien, eso es lo primero. Ahora bien, en los años ulteriores, nos dice Rav Ariel Shlita, de repente surge la iniciativa popular de querer continuar celebrando la fiesta. Y en la continuación se suma Mordejai a esa iniciativa. Y es por eso que Mordejai envía libros a los Yehudim para poder cumplir con esta fiesta cada año y año. E inclusive establece, obviamente, su característica. Estas fiestas que son días de felicidad, de Yom Tov, intercambio de comidas y ayudas a los pobres. Por eso dice la Megilá que Mordejai escribió todas estas cosas. Nos dice el Rab, el pueblo recibió todo esto sobre sí mismo y por eso dice Be Kibel a Yehudi. Be Kibel. Kibel, ¿qué quiere decir? Kibel es en uno. Entonces, recibirlo todos como uno. Ustedes miren ahora el fenómeno que tenemos delante nuestro, de un pueblo escindido, de un pueblo separado, de 127 comarcas en las cuales nadie sabe del destino del otro, y mucho menos de los judíos capitalinos, que son otro nivel de gente. De repente se produjo algo maravilloso en este escenario, algo que puede cambiar la historia del pueblo judío. De Kibel a Yehudim. Kibel. Todos los recibieron como uno solo. Entonces, de Kibel a Yehudim, lo que empezaron a hacer, y lo que había escrito Mordejai. Entonces, no hay ninguna duda que todo este escenario es un escenario realmente feliz. Es un escenario que viene a cambiar todo este proceso. Entonces, no hay ninguna duda, dice, después de eso, vuelven Esther y Mordejai juntos a querer darle autoridad a estos días de la fiesta. Y por eso nos dice la Megilá, más adelante, en el versículo 29, que no lo estudiamos, y Esther, la reina, hija de Abigail, y Mordejai registraron todas las escrituras confirmatorias de esta segunda carta de Purim, que es lo que vamos a estudiar en la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, ahora nuevamente Esther escribe toda la autoridad y el registro de estas Igeret Purim Azot Shenit por segunda vez, porque ahora se ha recibido esta fiesta desde abajo hacia arriba, desde las bases, el pueblo, hasta sus dirigentes. Ayer Kiem Aleem Mordejai Yehudim tanto como lo cumplió Mordejai a Yehudí y Esther a Marta, para confirmar estos días de Purim en sus fechas señaladas, según Mordejai el Yehudí y Esther la reina, que habían honrado respecto de ellos, y según ellos mismos habían dispuesto para sí y para su descendencia, junto con lo concerniente a los asuntos celestiales. Maravilloso. Finalmente, por supuesto, el final del capítulo 29, que lo vamos a estudiar, dice, Umamar Esther, y Amdiber Purim y la orden de Esther confirmó los reglamentos de Purim, y ello fue escrito en un libro. Y esta es un poco la antesala de lo que representa, obviamente, un proceso de salvación. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecerles ante todo tremenda participación, la hora, por sobre todas las cosas, que es nuestra hora habitual. Es una verdadera alegría y agradecerles. No puedo continuar hasta el final de la hora, más que nada porque todavía las fuerzas hay que regularlas, pero con favor de Dios las cosas irán cambiando. Yo les quiero nuevamente agradecer a todos, que tengan que tengan muy buena salud. Les pido por favor que se cuiden,
que se cuiden mucho. No son tiempos fáciles aquí, por supuesto, en el mundo. Y por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es Benishmartem Me'od Lenafshetehem. Ahora, con una causa más que aprendida, obviamente les digo, cuidaros a vuestras vidas, a vuestros cuerpos en mucho. Que tengamos una excelente semana. Jodesh Tov, gracias. Vamos a ir recuperando very nether de a poco los distintos encuentros que teníamos a lo largo de la semana. Gracias a ustedes, que estén realmente muy, muy bien.